Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. Les recuerdo nuestras vías de contacto @salud_gb en Twitter y nuestro correo electrónico noticiasalud@globovision.com. En este segmento le damos la bienvenida a la otorrino Gabriela Ibedaca. La tarde de hoy estaremos hablando de la obstrucción nasal. Gracias por acompañarme la tarde de hoy, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, muchas personas siempre sentimos molestias, digamos, algún tipo de alergia, pero muchas veces no asistimos, digamos, a un especialista y no sabemos realmente cuál es la patología que padecemos. Quisiera saber qué es la obstrucción nasal. La obstrucción nasal no es otra cosa que la sensación de imposibilidad y de impedimento para respirar a través de la nariz. Por lo general puede ser permanente, todo el año, siempre, o puede ser en periodos del año o en periodos durante el día, relacionado a alguna actividad física o relacionada a alguna exposición a algún ambiente en específico. Puede ser unilateral o bilateral, pero en general es un síntoma definitivamente bien molesto y que deteriora muchísimo la calidad de vida del paciente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esta patología, doctora? Bueno, las causas varían si es el grupo, dependiendo del grupo etario. En niños la causa más frecuente es la rinitis alérgica y la hipertrofia adenotonsilar y tienen un manejo específico y distinto a las causas que están presentes en los adultos. En los adultos hay dos grandes grupos. Las alteraciones, podemos clasificarlas como alteraciones anatómicas y alteraciones no anatómicas. Entre las alteraciones anatómicas están las enfermedades de tipo endocrino, inclusive el embarazo que cursa con una entidad llamada rinitis del embarazo, el uso de medicamentos como benzodiazepinas que se usan normalmente como inductores del sueño, el uso de antiinflamatorios y el uso de gotas nasales. El uso reiterado de gotas con vasoconstrictor permanente de forma repetida en pacientes produce una entidad que se denomina rinitis medicamentosa, que trae una obstrucción nasal incluso peor a la que ya el paciente tenía y lamentablemente se ve muchísimo en la consulta que el paciente lo usa frecuentemente. Yo, por ejemplo, le comentaba que cuando me da alergia suelo rascarme mucho la nariz de esta manera y usted me mencionó que esto también podría traerme a largo plazo obstrucción nasal. Pero, tal vez no obstrucción nasal como tal, severa, pero sí trae distorsiones a nivel de los cartílagos que están en la punta nasal y se produce alteración de algunas estructuras anatómicas importantes que están ahí, como la válvula nasal pudiera producir obstrucción. Pero eso es un síntoma muy frecuente en los pacientes, incluso se forma un surco a nivel de la parte superior de la nariz, que es típico del paciente alérgico, que además tiene prurito, que es la picazón, y cursa por lo general con obstrucción. Hay que mencionar que la obstrucción nasal es una de las principales causas de motivo de consulta otorrino, ¿no es así? Sí, sobre todo en los otorrinos rinólogos, como es mi caso, el hecho de que el paciente no respire por la nariz es muy frecuente en la consulta. De 10 pacientes, aproximadamente 7 van y consultan precisamente por ese síntoma. ¿Okay? Ese sería uno de los síntomas. ¿Cómo también, cuáles serían los otros? ¿Cómo suele manifestarse esta patología? Sí, el paciente con obstrucción nasal que tiene larga data con esa patología, a veces no reconoce que está respirando mal porque al respirar por la boca, pues de repente pudiera suplir al menos la falta de aire. Si bien es cierto que el aire que pasa por la boca no es desde el punto de vista físico igual al que podemos inhalar por la nariz, lo cierto es que definitivamente el paciente a veces consulta por sensación de oído tapado, porque ronca de noche, porque tiene periodos de no respirar durante la noche que los denominamos apneas durante el sueño, disfonías y sensación de resequedad y ardor en la garganta. Y después al interrogatorio, hablando con el paciente, podemos ver que lo que en realidad lo está molestando es el proceso que trae como consecuencia el no respirar por la nariz, que es la obstrucción. Después de haber, el mismo paciente haber hecho un listado de todos estos síntomas y el mismo haber diagnosticado, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hace el paciente cuando está en la consulta con un otorrino? ¿Cómo podríamos entonces diagnosticar ya de manera más profunda? Sí, después que el paciente definitivamente decide consultar al especialista, que es el otorrino y en este caso el rinólogo, nosotros como médicos debemos hacer un interrogatorio clínico guiado principalmente a descartar alguna otra patología que no esté asociada para poder llegar a un buen tratamiento y posteriormente al examen físico. El examen físico actual de un paciente en el que se está estudiando por obstrucción nasal debe incluir la realización de una endoscopia nasal en el consultorio.
No se justifica hacer evaluaciones y diagnósticos en pacientes con obstrucción nasal sin haber hecho esa endoscopia. Posteriormente, para hacer global el diagnóstico, se le piden pruebas de estudios radiológicos, como es la tomografía. Actualmente también se piden en 3 cortes coronales, axiales y sagitales. Y si estamos evaluando un área de la nariz que se denomina válvula nasal, también podemos completar con la realización de una rinomanometría. Doctora, a través de nuestra cuenta en Twitter, @salud_gb, Aries Cor nos pregunta, ¿la rinitis alérgica tiene cura, mucho goteo y estornudo? Eso es importantísimo, ¿ok? Esa es una de las causas no anatómicas de obstrucción nasal. La rinitis alérgica no tiene cura, o sea, los procesos alérgicos definitivamente tienen manifestaciones en varios órganos, entre ellos puede ser la nariz, se manifiesta como rinitis alérgica y lo ideal es tratarlos, ¿ok? Se tratan con antialérgicos, con esteroides y con manejo del ambiente. Hay que saber exactamente a qué es alérgico el paciente. Ahí los rinólogos por lo general nos apoyamos mucho en la ayuda del alergólogo y por lo general se debe tratar al paciente en conjunto, tanto el otorrino como el alergólogo, ¿ok? Y dar indicaciones generales en cuanto a eso. Pero la rinitis alérgica pudiera causar alteraciones en cuanto al tamaño y al engrosamiento de estructuras que están dentro de la nariz. En ese caso sí hay que modificar esas estructuras y seguir tratando al paciente de su alergia. Pero un paciente no tratado de rinitis alérgica tal vez también termine en un proceso quirúrgico. A ver, ya después del diagnóstico, ¿cómo es el tratamiento? Sí, bueno, el tratamiento va orientado dependiendo del diagnóstico. Si es definitivamente causas no anatómicas, no hay alteraciones en las formas dentro de la nariz, pues el tratamiento va a ser siempre tratamiento médico, como en el caso que hablábamos de la rinitis alérgica. Okay. Si hay alteraciones anatómicas, por lo general se deben a desviaciones del septum, okay, o de lo que normalmente la población conoce como tabique nasal, a hipertrofias del cornete, que normalmente es agrandamiento del tamaño del cornete, y alteraciones en cuanto a colapsos valvulares. Cualquiera de esas 3 tienen resolución quirúrgica. La resolución quirúrgica se hace en una cirugía que es de tipo ambulatorio y lleva como objetivo restituir el flujo normal de aire a través de las fosas nasales. Si el septum está desviado, por supuesto se recoloca en línea media, se quitan algunas formaciones como crestas o espolones, que inclusive pueden producir cefalea, dolores de cabeza unilaterales en pacientes, que también es un motivo de consulta de pacientes con obstrucción nasal. Y posteriormente se hace la disminución o la remodelación del tamaño del cornete. Por lo general ya no se hace esa cirugía que era extraer el cornete o turbinectomía. Ahora se remodela el cornete porque se sabe que el cornete es una unidad funcional importante dentro de la nariz. Particularmente yo utilizo un método que es cirugía fotónica, que es la utilización de láser a través de un láser de contacto, que es el láser de diodo, que definitivamente trae muchísimos beneficios no solamente para el médico, sino para el paciente. Entre ellos el hecho de que el sangrado es mínimo transoperatorio y postoperatorio el riesgo de sangrado también es, el porcentaje de sangrado o riesgo es mínimo también. El paciente sale sin tapones, que es algo de que definitivamente es un beneficio espectacularmente bueno para el paciente, porque una de las razones por la que el paciente no consulta es porque si me operan me ponen tapones y es horrible tanto tenerlos como extraerlos, ¿no? Muchas personas ven esta operación, digamos, un poco traumática, la veían. Sobre todo por el hecho de la colocación del tapón. Es una cirugía que no es dolorosa ni durante el trans ni durante el postoperatorio. Y otra cosa importante que me parece también muy buena por el uso del láser es que el paciente puede ingresar a sus actividades laborales entre 5 y 7 días posterior a la cirugía. O sea que definitivamente no vale la pena que con cirugías de este tipo ambulatorias, cortas, con tecnología de punta como es la medicina fotónica, el uso del láser, el paciente no busque resolver su problema. Doctora, ya para ir finalizando ahora, en cuanto a el procedimiento postquirúrgico, el posttratamiento, ¿cómo debe ser el cuidado de esta cirugía? El postoperatorio es bien sencillo. El simple hecho de que no sea doloroso ya es bastante. El paciente debe mantenerse haciendo lavados, como dije, el paciente incluso sale respirando por la nariz porque no tiene tapones, entonces se va a colocar lavados permanentes, gotas, antibióticos, reposo relativo en casa durante 5 días, pero inmediatamente después del primer control, honestamente el paciente puede realizar algunas actividades siempre y cuando no sean actividades físicas, no viajar en avión al menos durante las 6 o 8 semanas posterior a la cirugía. Pero en general la recuperación es muy sencilla y muy rápida y el resultado es definitivamente satisfactorio.
Doctora, rápidamente porque ya debemos finalizar, pero tenemos una pregunta en Twitter. Buenas tardes, ¿la hipertrofia en los cornetes tiene cura? Esto nos lo pregunta María Villamizar. Sí, si el cornete está grande y se puede remodelar, bien sea por láser o por cualquier otro procedimiento, sí, porque lo que estamos es disminuyendo el volumen, y al disminuir el volumen, pues inmediatamente mejora el flujo aéreo a través de la nariz. Bien, ya para finalizar, sus vías de contacto, sus coordenadas, doctora. Yo estoy en consulta en el edificio Consultorios Santa Paula, piso 3, consultorio 318, en el 988-8380. Gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Conversamos con la otorrino Gabriela Ibedaca. De esta manera finalizamos esta emisión de Noticias Globovisión Salud. Yo me despido en nombre de todo el equipo técnico. Que tengan feliz tarde.